Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Los acompañamos nuevamente en el programa Soy lo que como con un tremendo tema que siempre es igual, ¿cierto, Nicole? Así es, Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Hoy día me acompaña Inés Rose. Inés Rose es directora de la carrera de Psicología de la Universidad Santo Tomás, del área diurna y vespertina. ¿Cómo estás, Rose? Inés, muy bien. Inés, perdón. Siempre se confunden, Rose es mi apellido, pero no importa. Muy bien, Caroline, Nicole, muchas gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí también, porque Inés no es la primera vez que está acá, sino que ya nos ha acompañado hartas veces anteriores. Y hoy día vamos a conversar acerca de lo último, probablemente muchos de ustedes ya lo escucharon, del tema de la obesidad. El 4 de marzo se celebró el Día Mundial de la Obesidad y hubo un informe, ¿cierto?, de la Federación Internacional de Obesidad, en donde nos dice que somos el país más obeso de Sudamérica. Entonces dijimos, tenemos que conversar acerca de esto, justo que pasó en esta semana, está fresquito el tema, y por eso quisimos, porque es una mirada no solo de la parte nutricional, sino que también del área psicológica. Es mucho en cuanto a este tema. Así que, Inés, por favor, cuéntanos un poquitito para que conversemos, porque en realidad esto va a ser más que nada un conversar y un decir qué es lo que nos está pasando, qué nos está ocurriendo, cómo podemos ir cambiando esto y cuáles son las consecuencias, que yo creo que eso también es parte fundamental de las consecuencias que vamos a sufrir de aquí de hecho, por ejemplo, de aquí al 2050 vamos a ser el primer país mundial que vamos a ser los más obesos, porque no hemos visto ningún estancamiento. O sea, en nuestro país lo único que hace es avanzar. Y desde ese punto, ¿cómo sería, por ejemplo, la mirada desde la psicología en cuanto a esto de la relación, por ejemplo, con el peso o qué nos está pasando como sociedad? No sé si tú me dices si es una pregunta como... No, pero ¿qué nos pasa como sociedad y que todavía no podemos como cambiar ese switch de decir, esto realmente nos está matando? Bueno, la verdad es que todos sabemos que hay muchos factores involucrados. Hay factores culturales, factores climáticos, hay un tema también de economía, de tiempo. A veces es más fácil y más económico y ocupa menos tiempo comprarse un paquete de papas fritas que comer, cocinar, digamos, algo mucho más nutritivo, más sano. También hay aspectos, ¿cierto?, de crianza, aspectos familiares, genéticos en algunos casos, aunque dicen que no es lo más predominante, pues muchas veces uno tiende a echarle la culpa, ¿cierto?, a la genética, pero no es lo más predominante. De hecho, en su momento, Inés, cuando empezaron a investigar acerca de la obesidad y todo, hace muchos años, se determinó de que las personas con obesidad tenían un gen específico, el FTGO. Entonces después empezaron a ver que en realidad no era el causante. Después la resistencia a la leptina, que es una hormona que nos dice ya no hay que comer más. Ya si nosotros teníamos resistencia a la insulina también, pero como tú dices, va mucho más allá. Claro, bueno, un tema que yo creo que es súper importante es el del sedentarismo, ¿cierto? Que está también vinculado no solamente al clima acá en el sur de Chile, por ejemplo, sino que también a la tecnología, al uso, ¿cierto?, de los celulares, de los juegos electrónicos, etcétera. Los niños son los adultos lo somos, pero los niños también lo están siendo excesivamente sedentarios. Hay problemas de sueño, ¿verdad? El mismo hecho de no tener horarios muy definidos, que puedes estar, no sé, jugando, contestando en redes sociales hasta muy tarde, y esa falta de sueño unido a que hay un desorden en los horarios de alimentación, obviamente estos son factores súper importantes. Pero claramente yo quisiera centrar mi opinión o mis comentarios en algo que me parece que es súper importante y que es el hambre emocional. Eso suena interesante. Tremendo tema. Sí, hambre emocional. Sí, y que lo vemos cada vez, yo creo que cada vez se habla más acerca de este comedor emocional. Y que es un tema que hay algo más allá y que, por ejemplo, viene relacionado también con esto cuando nosotros dormimos poco.
y estamos con la tecnología, el teléfono, al otro día nuestras hormonas tienden a decirnos: hay que comer azúcar, hay que comer algo grasoso, algo gracioso. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se incorpora este comedor emocional? Bueno, así como tenemos una alta tasa de obesidad, ¿cierto?, en Chile, también tenemos una alta tasa de depresión y de trastornos de salud mental en general. Yo revisaba ayer algunas estadísticas. A nivel mundial la depresión es un 3,8% y en Chile es un 6,2%. O sea, casi duplicamos la tasa mundial. También en los trastornos de ansiedad tenemos una gran prevalencia. En los niños, niñas y adolescentes llegamos casi a un 8 y tanto %. Entonces es muy, muy alto. Y todos estos problemas, obviamente, de salud mental que están relacionados con lo emocional, con lo conductual, con lo anímico, con lo actitudinal, etcétera, fomenta y está muy ligado al tema alimenticio. Conversábamos en otro programa, me acuerdo hace tiempo atrás, de que para el niño recién nacido, el pecho de la madre está relacionado con el amor. Y así, en la medida que vamos creciendo, la figura materna y el amor está relacionado con la comida. Exacto. Entonces, cuando tenemos carencias afectivas, solemos volcarnos en la comida y obviamente no de la mejor manera. Exacto. De hecho, muchas veces, Inés, por ejemplo, se habla de que la obesidad no es solamente el que come más y no hace ejercicio. O, por ejemplo, esto que dicen: no, si solamente tienes que cerrar la boca y listo. Que muchas veces uno lo escucha en los familiares, por ejemplo: tengo que bajar de peso de aquí a no sé cuánto, entonces me voy a corchetear la boca. Y es como... No, ¿por qué? Porque va mucho más allá de eso. La parte, por ejemplo, de infancia, cómo yo crecí, qué es lo que, si pasé hambre, por ejemplo, cuando fui pequeño, o me castigaban o me premiaban en torno a los alimentos. Entonces eso también va generando de que yo todo lo que voy viviendo en el día a día lo estoy vinculando con algún tipo de alimento o comida. Sí, de hecho hay un claro ejemplo que son las cirugías bariátricas, ¿cierto? Como claramente sí, muchas personas, como decía Caro, está como este dicho: me corcheteó la boca, como literalmente hay una cirugía que se realiza para poder disminuir el volumen del estómago. Y aún así vemos que gran tasa de estas personas que reducen su capacidad gástrica o la capacidad de su estómago, si es que no hay un tratamiento psicológico detrás, hay un rebote, como se dice, ¿cierto? O puede ocurrir que vuelven a estar obesos y hasta 2 veces, hay personas que yo conozco que 2 veces han tenido cirugías bariátricas en distintas etapas, pero este es un claro ejemplo de que la parte psicológica es fundamental para el tema de la obesidad. Sí, ahí volvemos a lo del hambre emocional, ¿cierto? Porque yo entiendo que biológicamente si se te achica el estómago, podría haber biológicamente una propensión a reducir los alimentos, pero si el hambre emocional sigue activa y sigue fuerte y sigue potente, posiblemente no va a haber ninguna operación que permita efectivamente cambiar ese switch que es más psicológico muchas veces que biológico. Y ahí, Inés, por ejemplo, ¿cómo las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, pueden identificar y decir: ¿sabes qué? Yo soy un comedor emocional. Y yo creo que sí tengo que mejorar esto, porque he intentado de todo, todas las dietas habidas y por haber, que igual eso es un error, pero necesito o ya estoy haciendo este análisis. ¿Qué se puede hacer o cómo yo lo identifico? Sí, yo pienso que tal vez un primer paso es identificar cuál es mi relación con la comida. Hay personas, ¿cierto?, que ocupan mucho el mindfulness y que saborean y que le dedican tiempo y atención a darse cuenta que lo que están comiendo, identificar sabores, relacionar sabores con vivencias, con recuerdos, con emociones. Eso me parece que es bastante
bastante sano, ¿no? Pero también hay personas que comen como un trámite, ¿cierto? Hay que comer porque tengo que seguir trabajando y pum, 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 pum. ¿Y qué comiste? No sé qué comí, pero comí. Claro. Y otras personas que también, por supuesto, tienen a la comida como un objeto amoroso, ¿no? Entonces, suple la mayoría de mis necesidades afectivas el comer, y entonces como a deshora. A mí me ha pasado mucho que cuando uno le pregunta a las personas ¿cuánto comiste? No sé, por decir algo, ¿cuántos chocolates te comiste hoy día? No, sí, hoy día me comí uno solo. Y yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo, yo ya tengo muchos años en esta profesión, que todas las personas mentimos cuando hablamos de nuestra alimentación, que siempre tendemos a seguramente a reducirlo, a decir, no, si yo no como tanto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo la persona puede estar con mucho sobrepeso si ella dice que no come tanto? Bueno, ustedes como especialistas en temas nutricionales lo entienden mejor que yo. A nosotras nos pasa eso de que en consulta, por ejemplo, siempre, probablemente aquí todos han ido, los que nos están escuchando han ido alguna vez al nutricionista, y cuando nosotros hacemos este análisis de recordatorio de 24 horas que se llama, que es preguntarle para calcular, ¿cierto?, cuánto es la alimentación que tiene de promedio una persona en un día, son muy poquitas calorías, muy, muy poco. Entonces, y su alimentación es buena, comen frutas, comen verduras, toman agua, entonces son reducidas las personas que realmente nos dicen, no, comí mucho, tomo bebida y fumo y tomo una cerveza en el almuerzo. Muy pocas nos dicen eso. Sí, igual quisiera agregar algo a esto, que es súper importante lo que dice Caro, porque en la consulta nos encontramos con esto. Y como profesionales creo que también debemos buscar algunas estrategias. Yo siento que dar la confianza inicial de que lo que se dice en la consulta no va a ser juzgado, no va a ser criticado, es algo que le está sucediendo y que nosotros como profesionales estamos para ayudarles. Muchas veces igual rompe esa barrera, porque a veces como profesional también se toma ese rol, especialmente cuando se egresa y todo eso, como un rol un poco más estricto, más inflexible, y eso a veces genera barreras en las familias o en las personas en general. Entonces a veces abriendo un poco esta puerta de cuéntame lo que está pasando, muchas veces uno como nutricionista comienza también a hacer derivaciones. Creo que en esta área yo ya no te puedo seguir ayudando. Hay algo, como dice Caro, o como decía usted, que está más de fondo, que necesita que se pueda tratar, y no somos nosotras las que podemos ayudar. Entonces, uno puede ver la alimentación, crear pauta, comenzar a crear ideas de alimentación, etcétera, acompañar en ese sentido, pero hay otra área en que debemos decir, aquí necesita otro tipo de asesoramiento, otro tipo de ayuda, de acompañamiento. Sí, justamente por eso que yo decía que es súper importante primero identificar un poco el problema, ¿cierto? Uno se conoce a sí mismo, independientemente de que tal vez cuando lo transmite puede cambiar un poco el relato. Entonces, bueno, ¿qué problemas me está produciendo la forma que tengo de relacionarme con la comida? ¿En qué me está limitando? ¿Qué me gustaría cambiar? Y cuando yo tenga súper claro eso, buscar la ayuda. Y como decía Nicole, ¿cierto? Hay también el mensaje para todos los terapeutas, para todos los profesionales, que está archicomprobado que retar a las personas no sirve de nada, crea más coraza. La persona dice, no voy más donde está nutricionista, no voy más donde está psicóloga, porque lo único que hizo fue retarme o decirme lo que yo tenía que hacer cuando no sabe si efectivamente puedo o no puedo hacerlo. Entonces partir siempre de la acogida y de buscar dentro de las posibilidades de la persona cuáles son los cambios que puede ir introduciendo, porque sabemos que ningún cambio es inmediato, ¿cierto? Es rápido y tiene que ser, ojalá, gradual y permanente y constante en el tiempo. Y tenemos que trabajar unidos. Exacto. ¿Cierto? Es súper importante eso. Y por ejemplo, cuando tú hablas, Inés, acerca de estos riesgos, también es importante porque muchas veces las personas, por ejemplo, pueden haber escuchado esta noticia y decir 42% de Chile son obesos, ¿cierto? Como 3 de cada 5 adultos ahí tienen algún exceso de peso. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de esto, es como
ya, pero a mí no me da nada y yo voy a seguir comiendo, tomando Sí. mi bebida negra. Y claro, y porque más encima nosotros vamos al supermercado, vamos a la esquina o caminamos por cualquier parte y hay mucha comida ultraprocesada. Entonces esa comida ultraprocesada también nos invita y nos incita a comer, y que más encima, si nosotros tenemos todo esto que hemos estado hablando del sueño, de la parte cultural, por ejemplo, y todo, claro, vamos a tender a consumir ese tipo de alimentos. Y esto mismo nos lleva a no sentirnos a gusto, no sentirnos bien. Por ejemplo, tú hablabas de la depresión, también bajar el estado anímico, por ejemplo. Entonces todas las cosas están relacionadas, así que ahí hay que tener sí, creo que complementar a eso, como que me hizo mucho ruido y me recordó como a unas charlas que hace un tiempo asistí, donde se hacía una crítica a estos comercios, porque hay todo un tema comercial también con respecto a la comida rápida. Entonces, en otros países que están quizás, no sé si llamarle más avanzados o más desarrollados, se generan políticas en torno a este tipo de alimentación, que yo siento que no sé cómo estamos en ese ámbito. Yo no soy experta, pero sé que no existe una regularización lo más adecuado para decir la comida saludable debería venderse más de forma más económica o debería ser más accesible que la comida rápida, que es lo que está generando obesidad, y como por la rapidez que ustedes decían al inicio de este conversatorio, está generando de que se busquen lugares donde sea todo más rápido, porque la sociedad está mucho más rápida, todo está más acelerado, todos estamos más ocupados, todos tenemos muchas cosas que hacer, por lo tanto, cuanto más rápido sea, mucho mejor. Entonces, igual deberían existir, o se debería ir trabajando en las políticas para que la alimentación saludable también sea más accesible y sea más económica también. Así es, eso es un gran tema, porque muchas veces, yo me acuerdo hace años cuando recién estudiaba, muchas propuestas de políticas públicas aparecieron, pero duran siempre muy pocos años. Dura no sé, porque lamentablemente duraba el gobierno de turno. Entonces un gobierno hacía estas políticas, resultaba súper bien, pero el otro gobierno, como lo hizo el otro gobierno, entonces no la tomaba. Entonces al final se iba modificando, y no hemos tenido, por ejemplo, yo puedo decir que lo más importante que se ha hecho y que hemos sido reconocidos por otros países y que nos han copiado son los sellos. Sí, la ley 20.606 acerca de los sellos. Muy pocos países lo tenían y ahora hemos sido, por ejemplo, México nos miró y así un montón de países nos han mirado acerca de estos sellos, pero no podemos hacer nada, o sea, ya implementamos esto, pero tiene que ir avanzando, tienen que haber, por ejemplo, este programa que eduque y que conversa acerca de esto es súper importante. Deberían haber en todos lados un programa que hable acerca de alimentación, que te guíe, que venga con estos temas, porque no los escuchamos. Sí, sabes que yo creo que es súper importante, como dicen ustedes, también el poder problematizar, porque cuando uno ve estas estadísticas, lo que decías tú, no sé, pues el 50, el 60% de la población dice, bueno, lo normalizamos. Exacto. Lo normalizamos porque, como dice el dicho, cierto, mal de mucho, consuelo de poco. Entonces, finalmente se tiende a normalizar. Cuando uno ve solamente números y cifras, bueno, es lo que nos toca, así somos, por el clima, pues, porque culturalmente somos sedentarios, no sé. Entonces, súper importante el poder problematizar para poder encontrar justamente soluciones, para poder efectivamente hacer sugerencias que sean efectivas y eficientes. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, también sugerirles que piensen un poco o reflexionen o vayan dándose cuenta de cuáles son las emociones que están vinculadas a la alimentación, ya sea en exceso o de mala calidad o reiterada, ¿cierto? Porque si las emociones que nos están haciendo ligarnos con los alimentos son la pena, son la rabia, son el miedo, o es algo compulsivo, ¿cierto? O es algo ya adictivo. El estrés. ¿Cierto? Entonces es súper importante poder darse cuenta de eso y así recién empezar a contactarse con
con una posible solución, una vía de conducta que nos permita salir de esto, que finalmente todos sabemos que no es fácil, que es un círculo vicioso, que es muy complejo. Sí, y tenemos, o sea, nosotros por todos lados donde miremos tenemos estas cosas que nos incitan a comer. Acá, por ejemplo, en Puerto Montt, que llueve mucho también. Entonces nosotros siempre hemos recomendado ya salir a caminar, pero también eso es un llamado de atención de necesitamos más espacios para que las personas vayan, espacios seguros, por ejemplo, para hacer algún tipo de ejercicio. Yo me acuerdo que hace años se empezó a implementar estas plazas como las que están en Japón o en China, que en cada placita están estos máquinas para hacer ejercicio. Duraron muy poco y además que nosotros no tenemos una cultura de salir cuando esté torrencialmente lloviendo a hacer algún tipo de ejercicio, entonces también hay que pensar en eso, en dónde se van a disponer, por ejemplo, de estas máquinas, o en realidad lo que fuera para empezar a hacer más ejercicio. La otra vez hablábamos con esta colega que trabajaba en IND, que hay un montón de programas para las personas mayores, para los adultos también, y eso no se conoce. Entonces, hay visibilización de muchas cosas que pasan. Exactamente, entonces eso también es un llamado de atención para nosotros y para todos. Y hay que partir con políticas para los niños, porque los niños serán obesos y futuros adultos obesos. Sí. De hecho, por ejemplo, después que aparecieron estas noticias he conversado con varias personas y una de las partes principales es que nosotros estamos viendo niños con resistencia a la insulina desde muy pequeños, con hígado graso, que son enfermedades de adultos, y de adultos estamos hablando de más de 50 años y ahora los vemos desde muy pequeños. 10, 12 años, ya hay problemas de hígado graso. Entonces, eso que va a pasar es que nosotros ahora estamos teniendo accidentes cerebrovascular muy complicados a muy temprana edad, hace 40 años. Antes pasaban a los 70, 60 años, ahora ya a los 40, 35. Entonces, si son estos niños que se alimentan muy mal, que no realizan ejercicio físico, cuando tengan 20 años, ya van a empezar a sufrir infartos, por ejemplo, accidente cerebrovascular. O enfermedades crónicas, diabetes. Exacto. Y todo eso unido a las consecuencias también sociales y psicológicas, las limitaciones que se pueden provocar en distintos tipos de acciones que se pueden realizar en nuestro entorno. Entonces eso es súper importante pensar también en las consecuencias que tiene para mí, para mi vida, para mi conducta, para mi relación con los demás, para mi trabajo, para mi bienestar, para mi tiempo de ocio, etcétera. Exacto, y si seguimos así, claro, efectivamente, en vez de ir disminuyendo en el ámbito de la depresión, por ejemplo, cada vez vamos a ir aumentando, porque lamentablemente el que tú no te sientas bien, ya sea por esto del peso, que no realices ejercicio, no tienes conductas que realmente te eleven y que disminuyan ese estrés, por ejemplo, y te eleven estas hormonas que te hacen sentir y levantarte en las mañanas, entonces vamos a tener cada vez más situaciones o más personas muy bajas de ánimo, o esto de que sobrereaccionen, que ahora ya estamos viendo, por ejemplo, estamos en nuestra comunidad o nuestro entorno cada vez está más agresivo, respondiendo muy mal, o sea, ya no hay una mirada amable, una sonrisa cada día. Entonces también viene dado por todo lo que hemos estado conversando, que no hay solo una dirección, sino que son muchas. Multifactorial. Exactamente. Oye, Inés, y por ejemplo, para una persona que nos está escuchando y que dice, ¿sabes qué? Yo creo que tienen mucha razón, me encanta Inés, y lo que yo creo que sí soy un comedor emocional. ¿Qué podría hacer? ¿Es preciso, por ejemplo, que se dirija a un psicólogo y también a un nutricionista para que trabajen en conjunto? ¿Eso es lo que tú recomendarías, por ejemplo? Es lo que yo recomendaría, justamente lo que tú decías de que es súper importante que las disciplinas podamos trabajar en conjunto, que la persona no sienta que va para acá, va para allá, y cada uno le dice algo distinto, que a veces incluso entra en conflicto. Entonces, ojalá, ¿cierto?, poder tal vez acudir a algún centro donde hayan especialistas tanto de nutrición como de psicología,
para poder recibir un apoyo más integral. Súper. Te agradecemos, Inés, por estar acá. De verdad que ha sido un tema súper importante. Hay que hablar acerca de esto. Reflexionamos acerca de hartas cosas. Así que obviamente los dejamos invitados para un nuevo programa aquí en Soy lo que como. Nos vemos el próximo viernes y muchas gracias nuevamente, Inés. Muchas gracias. a ustedes. Que tengan Nos buen vemos, día. Nicole. Chao, Chao, chao. chao.